Bueno, entonces estamos hablando de la parte de la metodología, que es lo que deben de tener consignado dentro de su proyecto, ¿sí? Tal cual está ahí, les facilité redacción, ya que tienen mucha, ¿cierto? Entonces estoy esperando que terminen ustedes de copiar esa parte y continuamos. Estoy en una clara pauta. Don Juan David Sarmiento, milagro tenerlo en clase. Nos honra con su presencia. Necesito, señor Sarmiento, que se ponga al día con todas mis materias. Averigüe con los compañeros qué se ha hecho y por favor. Listo. Listo. Listo, otra vez. Listo, profe. Listo, profe. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Listo, profe. Listo. Entonces, vamos a mirar detalladamente qué es la metodología, qué es el tipo de investigación, qué es la población y muestra, qué son las técnicas de recolección de la información, qué es el tratamiento y el análisis y qué criterios para elaborar la propuesta y su validación. Resulta que cuando uno hace cualquier tipo de investigación, cualquier trabajo de investigativo como el que estamos haciendo, debe existir una metodología. Y la metodología empieza por el tipo de investigación. Entonces, hay diferentes tipos de investigaciones, señores. Hay diferentes tipos de investigaciones que se pueden aplicar a los diversos Dani, ya vamos a mirar a ver qué ocurre con tu trabajo. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de investigaciones, uno puede seleccionar el que sea más adecuado para nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, por favor, van a apagar sus cámaras, ya teniendo, ya teniendo, ya teniendo ese concepto, eso que ya tenemos plasmado, y sabemos que el tipo de investigación
que nosotros vamos a optar es un tipo de investigación de campo, un tipo de investigación experimental. Entonces vamos a saber a ciencia cierta por qué y de pronto qué otro tipo de investigación hubiéramos podido tener, pero por qué escogimos ese. ¿Listo? Entonces, para esa parte del tipo de investigación, vamos a coger uno. Entonces, apagamos cámaras, apagamos micrófonos y vamos a escuchar, por favor. La investigación pura o básica persigue el objetivo de conseguir conocimientos por el simple hecho de querer conocer más. Sus resultados no aportan beneficios inmediatos a determinadas problemáticas, aunque a veces sí ayudan a resolver cuestiones que el investigador o algunas instituciones se realizan. Promueve por ello formas innovadoras de pensar y el interés en el desarrollo de más investigaciones en diferentes áreas de la ciencia. Por otro lado, la investigación aplicada busca resolver algún problema específico, analizando las causas y las posibles soluciones del mismo, experimentando para ello. Los conocimientos obtenidos durante la investigación sirven para la resolución de una situación específica o para el análisis de la situación particular que se investigaba. Muy pocas veces el resultado de dicha investigación tiene repercusión en otras áreas. Un ejemplo de la investigación pura es cuando se postula la relación que existe entre la edad avanzada y el mal de Alzheimer. Un ejemplo para la investigación aplicada es el por qué se realizan llamadas a larga distancia y qué es lo que influye a realizarlas. La investigación cuantitativa es aquella que analiza elementos que pueden ser medidos o contados. La investigación cualitativa es una investigación empleada en diversas disciplinas académicas que influye en una investigación que busca respuestas a preguntas, hace un conjunto predefinido de forma sistemática, reúne pruebas y genera resultados. Se debe usar la investigación cuantitativa y cualitativa, ya que proporcionan perspectivas diferentes y con frecuencia se complementan entre sí. Es esencial asegurarse del método que mejor se adapte a sus objetivos de investigación. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La influencia de un programa de valores para mejorar la autoestima en niños de población vulnerable de zonas de desplazamiento es un ejemplo de investigación cualitativa. Los estudiantes de colegios públicos de los pueblos en la actualidad no utilizan las distintas herramientas que se requieren para complementar un buen estudio. Es un ejemplo de investigación cuantitativa. La investigación experimental es aquella que se lleva a cabo sin manipular deliberadamente variables, es decir, solo observar fenómenos tal cuales se dan en su contexto natural para después analizarlos. El investigador no tiene control sobre las variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron. En cambio, la investigación cuasi experimental hace que el investigador pueda controlar cuando se toman las mediciones y en quién se toma. El investigador no tiene control sobre los programas de tratamiento y también es incapaz de exponer el tratamiento o las unidades que prueba en forma aleatoria. La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, condiciones controladas con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento. Hablando de los ejemplos, la no experimental es cuando el investigador acude a lugares donde se localizan distintas personas con diferentes consumos de alcohol. Encontraría personas que han bebido cantidades elevadas, medias y bajas de alcohol, así como quienes no han consumido nada. Medirá las cantidades de sus reflejos, llevará a cabo sus comparaciones y establecerá el efecto del consumo de alcohol sobre los reflejos humanos. A diferencia del experimental, un ejemplo sería cuando un psicólogo desea estudiar la realización de una tarea bioespacial en función del tamaño de los estímulos del test. Se utilizan dos grupos de sujetos, un grupo en la tarea con estímulos grandes y uno al que se le pasa el test con estímulos pequeños. En el estudio hay una variable independiente, el tamaño de los estímulos, que solo puede ser grande o pequeño. Otro ejemplo cuando hablamos de cuasi experimental es cuando se utiliza el diseño de series temporales múltiples para examinar el efecto de acumulación de aumento de publicidad. Un grupo de muestras analizó 76 semanas. Las últimas 24 semanas se les mostró el doble de publicidad. Los resultados indicaron que el efecto de acumulación de publicidad fue inmediato con una duración de ciclo de compra. La investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados. También se pueden utilizar datos secundarios a partir de los cuales se construye el marco teórico. La investigación de campo puede realizarse a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo.
Esta también puede ser extensiva, cuando se realicen muestras o poblaciones enteras, e intensiva, cuando se concentra en casos particulares, sin la posibilidad de generar los resultados. Un ejemplo de ello podría ser la relación que existe entre el clima organizacional y el grado de aceptación que tiene el personal directivo de los planteles escolares. La información se recolectaría mediante entrevistas y cuestionarios al personal escolar. En pocas palabras, la investigación de campo es aquella que necesita de la recolección de datos para obtener los resultados que se buscan. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Un instrumento es algo palpable, el cual se emplea para medir o registrar, a diferencia de una técnica, lo cual se basa en pasos para recaudar datos. Un buen ejemplo es un procedimiento para hacer algo. Las fuentes de recolección de información son de dos tipos, las secundarias y las primarias. Las fuentes primarias son todas aquellas en las cuales la información se obtiene de manera directa, es decir, donde se origina la información o cuando se observa directamente los hechos. Las fuentes secundarias son todas aquellas que se dedican a brindar información sobre el tema a investigar, mas no son las fuentes originales. Un buen ejemplo de estas son los libros, periódicos, revistas, documentales, etc. La observación. La observación es el método que permite obtener datos cualitativos como cuantitativos, el cual se basa en el registro visual de una situación real. La observación participantes, en la cual el investigador es parte de la investigación a observar sin perder la visión objetiva. La observación no participante, a diferencia de la participante, se basa en el que el investigador no forme parte del tema a investigar, solamente dedicándose a observar. La encuesta, técnica en la cual se recopila información de recursos o muestras para detener datos en promedio de una situación particular. La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Análisis de contenido. Este método se basa para analizar el contenido mediáticos, con aplicaciones tan concretas como cuantificar el número y el tipo de anuncios publicitarios emitidos en un medio audiovisual publicado en el periódico. Test estandarizado y no estandarizado. El test estandarizado es una herramienta empleada por diversas áreas de estudio. Esta estandarización permite que los resultados sean útiles para la toma de decisiones. Grupos focales y grupos de difusión. En la participación de un número de personas que elaboran un tema o hecho social que son objeto de la investigación desde un punto de vista más interpersonal. Experimento, procedimiento que sirve para comparar o verificar hipótesis, técnicas proyectivas, conjunto de instrumentos que sirven para ver aspectos de la conducta, son multidimensionales. Pruebas estadísticas, análisis de datos medidos, se compara con una muestra aleatoria de una distribución de probabilidad de tipo normal. Perdón, ¿quién me puede explicar por qué el tipo de investigación que vamos a hacer es un tipo de investigación de campo y de forma experimental? A ver, ¿quién me dice? ¿Porque se pueden experimentar cosas nuevas? Porque se pueden experimentar cosas. ¿Qué va a pasar naturalmente, profe? ¿Por qué? Porque es algo que va a pasar naturalmente. Porque es algo que va a pasar naturalmente. Bueno, sí y no. Según lo que dijimos, la investigación de campo es la que uno hace a través de una observación, de estar metido dentro del mismo proyecto, y es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, cuando van a hacer ustedes la encuesta, ustedes tienen que buscar las personas para hacerle la encuesta y luego tabularla. Y eso a través de qué se hace, pues a través de la experiencia, de ir y coger la persona y bueno, contésteme esta encuesta, realmente convencerlo de que la conteste
verazmente y con buen criterio, ¿cierto? Entonces, debemos tener ese concepto. Entonces, por eso es que la investigación va a ser de tipo de campo y de forma experimental. Además, como tenemos a esa encuesta, se tabula y los resultados son cuantitativos, pues nos permite a nosotros de una forma muy clara tener datos reales sobre la investigación que estamos haciendo. Ahora, la población y muestra, pues obviamente la población, ¿cuál va a ser? Pues la del sector Palermo Sur, porque es donde va a, digámoslo así, vamos a querer que funcione la empresa en su primera etapa. Entonces, la muestra de dónde va la población es el sector de Palermo Sur. ¿Y la muestra cuál van a ser? Pues los habitantes de Palermo Sur, ¿sí? Porque ¿qué más, de dónde vamos más a sacar muestras? Luego vienen las técnicas de recolección de información. Entonces, ahí en técnicas de recolección de información, en una investigación, ¿sí? En una investigación. Entonces, tenemos que, entonces, vamos a ver las técnicas e instrumentos para la recolección de la información. Bienvenidos Para la del día de recolección de la hoy. información. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el tema de técnicas e instrumentos de recolección de datos, que mirar el cual estará a muy bien. cargo de la Entonces, licenciada María Briceño. por favor, van ustedes a apagar sus micrófonos. Van ustedes a apagar sus micrófonos, sus cámaras, y vamos a escuchar. Ojo, hay que ponerle mucha atención porque este video viene con un volumen muy bajito. Entonces, por favor, necesito que se concentren y nadie hable. Bueno. Antes de iniciar, es importante resaltar la importancia de esta temática debido a que estas herramientas nos permiten indagar de forma clara y precisa la información directamente desde una comunidad. Para iniciar, vamos a definir lo que es una técnica. Esta se refiere al procedimiento o forma particular de obtener datos o información. En ella podemos encontrar la observación y la entrevista. De igual forma, tenemos que los instrumentos son recursos que utiliza el investigador para registrar información o datos. Estos instrumentos van a variar según la técnica que se utilice. Dentro de las técnicas tenemos la observación. Esta consiste en observar a la gente in situ. Creo que esta parte de lo que hemos visto referente a los tipos de investigación, a las técnicas de recolección de datos, nos siguen dando una mejor visión de por qué hacemos lo que hemos dicho, que las técnicas de recolección de datos son diversas, pero que en este proyecto vamos a recoger datos a través de la investigación científica, a través de la investigación de campo y a través de la investigación de mercado. Eso lo aplico cuando estoy haciendo la estadística de todos los, aplicando la encuesta de satisfacción para el proyecto. Bueno, la otra parte que tenemos que ver es el tratamiento y análisis. Eso se hace a través del tratamiento estadístico que se aplicará, y es muy sencillo, no es complejo, y es tabular todos los datos que me dan, Entonces, eso
Eso lo vamos a hacer a través de la tabulación de los datos. ¿Listo? Bueno, la otra parte es los criterios para elaborar la propuesta y su validación. Pues obviamente tenemos que tener en cuenta el tipo de personas a los que va dirigido el proyecto y en este caso son los de toda la comunidad de Palermo Sur, ¿cierto? La edad va de acuerdo al producto que yo voy a hacer. Yo por lo menos no le voy a preguntar si le gusta mi producto, si es un producto de dulce, tipo golosina, no se lo voy a preguntar a un señor de 80 años porque ya a ellos no les gusta comer dulce, que por su salud. Yo tengo que buscar el tipo de edad a la que le voy a aplicar también la encuesta, ¿listo? Y hacer una encuesta teniendo en cuenta las características que van a motivar para que se venda mi producto, ¿listo? Entonces hay que tener en cuenta esos factores, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Aló? Hola, ¿cómo vas? Listo, entonces vamos ahora a empezar, ya una vez hecha esa parte, vamos a mirar las limitaciones del proyecto. Entonces en las limitaciones del proyecto, para las limitaciones del proyecto, tengo que tener en cuenta todos los recursos que yo voy a utilizar, ¿sí? Voy a tener que tener en cuenta todos los recursos que yo voy a utilizar. Entonces, vamos en este momento a hacer lo siguiente. Nos vamos a desconectar ya porque si no, no nos alcanza el tiempo. Y volvemos y nos conectamos inmediatamente para empezar el tiempo desde cero y que podamos hacer todo lo que nos falta de las limitaciones del tiempo.